Hola, emprendedora valiente y abundante. Hoy quiero hablarte sobre un tema que me parece por demás interesante y se trata de crisis versus oportunidades. No podemos salir de la realidad y no podemos evadir la situación que está viviendo y que se está viviendo hoy en día en el mundo entero. No podemos decir que todo está bien y no podemos decir que no está pasando absolutamente nada, porque sí están pasando muchas cosas. Pero tampoco podemos decir que todo tiene que ser negativo, oscuro, negro, gris y que se nos viene un aguacero, una tempestad encima, porque no necesariamente tiene que ser así. Durante este proceso de pandemia, recuerdo que cuando dio sus primeros pasos, por Instagram había muchas comunidades de emprendimiento a las cuales pertenece Emprenden en Abundancia, en las cuales evidentemente las manejo yo. Y en esas, yo recuerdo muchísimo que los primeros días de esas etapas, la gente decía, ay, buenísimo, esto es una oportunidad para reencontrarme, para hacer el inventario de mi negocio, para comenzar a desarrollar los productos que nunca tuve el tiempo y el espacio para hacerlo. Y esto estuvo bien, pero yo recuerdo haber comentado justamente en esos espacios y haber dicho qué sucede si esta cuarentena se extiende. ¿Cuál va a ser el plan si esto es algo que se va a efectuar a largo plazo? Porque no me parecía que la magnitud de la situación, que todo lo que se estaba viviendo con la pandemia, con el virus, en 40 días se iba a solucionar. Evidentemente fue así. En ese momento nadie me respondió. Yo creo que habrán dicho, esta mujer está loca, esto no va a pasar, pero pasó. Porque la vida se trata de eso, de cosas que a veces crees que no van a pasar, pero que definitivamente terminan pasando. Ahora bien, esta reflexión no es para hacer un llamado ni a la crítica, ni tampoco para pensar desde el lado oscuro de que esta crisis es el acabose del mundo. Al contrario, es un espacio de oportunidad. Esta pandemia nos ha obligado a bajarle dos cambios de intensidad a la vida, a empezar a tomar contacto directo con nuestros seres queridos, a extrañar a aquellos que veíamos diariamente, a comenzar a necesitar ese abrazo de alguien que seguramente tienes allí cerquita. Esta pandemia nos dio ese espacio para comenzar a pensar en un proceso de introspección, para comenzar a decir realmente qué quiero y desde dónde quiero lograrlo. Ha sido todo un proceso evolutivo para entender si esto de estar en casa 24/7 nos gusta o no, y si de verdad esa vida que teníamos ajetreada, que estaba llena de idas y vueltas, que iba todo el tiempo contra el reloj, que estaba todo el tiempo atada a una agenda directa y que casi que pertenecía a otros, a las empresas donde estabas, a los eventos en los que tenías que participar, si realmente esa es la vida que quieres. Para muchas personas sí, y eso está muy bien, y para otras no tanto. También dio ese espacio de escucharnos. Esos, esa hora que nos tomábamos o que se solía tomar en un colectivo, en un autobús, en un tren, en un metro, para trasladar y vernos con alguien o para llegar a las oficinas o para lo que fuese, ahora era una hora nuestra. Ahora era una hora para tomarnos un café relajado, para comer comida hecha en casa, para sentarnos en pijama, para dejar de lado los tacones, para tener los pelos sueltos y así alborotados, y que sea bien y que se vea bien. Y yo creo que eso está un poco subestimado. Creo que nadie se sienta a pensar en el beneficio que esto ha tenido. Y seguramente ahora estés diciendo, María Ángel, ¿qué tiene que ver todo esto con los negocios digitales? Lo tiene que ver todo. No te vayas, ya te voy a explicar por qué. Tiene que verlo todo, porque desde allí, desde esa conexión con nosotros mismos, también comenzamos a escuchar qué era lo que realmente queríamos hacer, si vibrábamos o no con lo que estábamos haciendo en ese momento. Los negocios digitales son una oportunidad. Yo he escuchado a
millones de personas, miren, mi entorno está rodeado de personas que no entienden qué son los negocios digitales. Por más de que yo he tratado de contárselos y muchas veces he dicho, no soy evangelizadora de negocios digitales, entonces el que lo quiera conocer me lo pregunta y yo con mucho gusto se lo cuento. De cuento cómo es este mundo, cómo funciona el Internet, cuáles son los productos digitales que hay, los servicios digitales que hay. Pero no evangelizo, no voy de puerta en puerta diciendo, por Dios, Internet es lo mejor que existe. Eso no va a suceder. Entonces, todo este entorno, yo escuchaba reiterativamente que decía, no hay dinero, no hay forma de vender nada, no hay forma de obtener nada. Y resulta que lo que estaba pasando en los medios digitales era que los negocios se estaban potenciando, que las ventas estaban aumentando. ¿Por qué? Porque las personas estaban en sus casas, porque las personas querían comenzar a capacitarse, querían comenzar a conectar desde otro espacio, querían prepararse para precisamente este espacio digital que ahora se había convertido en su nueva vida, que va a seguir siéndolo por un tiempo un poco más largo de lo que muchos piensan. Entonces, esto sin duda es una oportunidad. Tus clientes, tu comunidad, personas que están allí esperando por ti, por eso que tienes para darles. Yo les voy a contar una anécdota de algo que es completamente cierto. Mi hijo iba a guardería, cosa que a mí me parecía muy buena, porque interactuaba con otros chicos, porque tenía actividades, y bueno, a él le ayudó muchísimo a tener una evolución importante. Cuando empezó esta pandemia, yo llamé a la directora de la guardería y le dije, mira, si tú no creas una alternativa digital, esto va a acabar con ustedes, porque ningún papá va a pagar una guardería a la que su hijo no va, porque no es un colegio, no está obligado por el Ministerio de Educación, es un servicio que sí o no puedes tomar. Y recuerdo en ese entonces haberle dicho, si quieres reunirte conmigo de manera gratuita, yo te doy la asesoría de cómo tú puedes comenzar a tomar todo ese conocimiento que tienen las docentes que hoy día tienes en la guardería, convertirlo en un producto, en un servicio digital que no solo consuman los niños que están hoy día, sino que también puedan consumirlo otros niños. Bueno, entonces, el punto es que había muchísimo potencial. ¿Por qué? Porque mira, tú tienes a tus hijos en la casa. Eres una mamá que por allí no tienes o no conoces qué actividades manuales hacer. Entonces, si tú me vendes a mí un pack de tantas actividades manuales y además me envías a la puerta de mi casa el material que yo necesito para hacer esas actividades con mi hijo, que mi hijo se puede sentar a hacerlas y yo le doy dependiendo de la edad, claro está, le doy los materiales, o si tú me envías un podcast dándome, por ejemplo, estrategias o tips que yo pueda utilizar para acompañarlos a cambiar, a que dejen el pañal, para acompañarlos a que puedan comer más en su día a día, para acompañarlos a incluir en su dieta distintos alimentos, me das canciones, si por ejemplo un pack de canciones que yo pueda ponerle a mi hijo, que además allí en esas canciones aprenda las letras, los números, hay un universo de posibilidades. Pero si no accionas, no vas a brindarle eso al mercado. Y puedes comenzar con las mamás que tienes en la guardería actualmente, pero ese no es tu único mercado. Digitalmente tú puedes llegar a cualquier mamá. Y si las mamás empiezan a ir porque se extiende la cuarentena y porque ya ven que va a alargarse un año y no pueden estar pagando un año de un servicio que no van a recibir, entonces tú tienes un plan B y estás masificando y estás creando una nueva línea de negocio. Y lo peor que puede pasar es que tu guardería abra y entonces tengas además una fuente de ingresos adicional. Entonces, hay un mundo de oportunidades. ¿Cuál es la clave acá? Estrategia. Yo no puedo lanzarme a crear y decir, bueno, yo tengo un negocio digital, ¿verdad? ¿Y qué tienes? Un Instagram. No. Tienes que empezar a hacer una estrategia y empezar a pensar en qué tipo de solución vas a comenzar a trabajar, qué tipo de resolución le vas a dar a ese problema que hoy tiene tu nicho, tu mercado. Y además de si tu cliente ideal también está allí en la nube o tú en la nube, y cuando digo la nube me refiero al mundo digital, te estás topando con otros tipos de clientes que pueden ampliar el espectro que tú estés considerando. En definitiva,
lo mejor que puedes hacer es determina quién va a ser tu cliente en el mundo digital. Comienza a trabajar con ese nicho de mercado, evaluando cuáles son las necesidades que hoy día tiene. Y desde allí tú puedes crear un potente negocio digital. Y si no te sientes seguro, entonces comienza a buscar un experto o una experta con la cual tú vibres, con la cual tú sientas que el mensaje, la visión que tienen sea la misma. Vemos muchísimos expertos en el mundo digital, pero todos tienen unas visiones distintas. Unos van más conectados con el crecimiento del individuo, otros van más conectados con el área técnica como tal, otros trascienden y van hacia la productividad. Y todos somos buenos, pero no todos conectamos contigo. Entonces busca el mentor que sea para ti o la mentora que sea para ti y comienza a hacer el cambio. Porque créeme, esta crisis es un camino lleno de oportunidades. Espero que esto te haya ayudado. Te envío un beso grandísimo y adelante, emprendedora abundante y valiente.